16, miembro de la Comisión Teológica Internacional para el quinquenio 2009-2014, confirmado por el Papa Francisco para un segundo y tercer periodo del 2014 al 2026. Ha sido nombrado consultor del Diocesano para la Cultura y la Educación Católica, director del Observatorio Nacional del Episcopado Mexicano sobre Asuntos Sociopolíticos. Actualmente, rector de la Universidad Ludwig Gentium de la Universidad Católica de la Arquidiócesis de México. Algunas de sus publicaciones: Dimensión Social de la Fe, Pensamiento Social de Benedicto XVI y la Sinodalidad de la Vida en la Misión de la Iglesia. Démosle un fuerte aplauso, presbítero doctor Mario Ángel Flores Ramos. Bienvenido. Yo ahorita andaba por allá, yo ya andaba por allá, hasta que me dijo, ya hasta que viene. Muy buenos días, con la alegría de estar con ustedes esta mañana para reflexionar en este ambiente de la misión de la Iglesia, la misión de todos nosotros. El inicio de mi reflexión tiene previsto un saludo a quienes nos presiden en esta asamblea y un saludo a cada uno de ustedes. Ahorro el saludo a quienes nos presiden porque no están, no han llegado. Pero están ustedes, que son los más importantes. Y precisamente por ustedes he venido a reflexionar un tema que tiene mucho que ver con la realidad concreta de cada uno de nosotros, la realidad de esta cultura en la que vivimos, la realidad que debe ser evangelizada, de los signos de los tiempos a los signos de esperanza. El Concilio Vaticano II, expresó en uno de sus grandes documentos, conocido como Gaudium et Spes, es decir, gozo y esperanza, que una de las tareas más importantes de la Iglesia es mostrar de manera elocuente, con solidaridad y respeto, el amor de Cristo hacia toda la familia humana. El medio más favorable para lograrlo es mediante el diálogo con el mundo y con su realidad marcada por luces y sombras, ya que junto al sorprendente desarrollo que ha alcanzado el ser humano, también es consciente de sus límites, por lo que no deja de preguntarse sobre el lugar que le corresponde en la inmensidad del universo, en el que se descubre cada vez más pequeño, y por ello se cuestiona también con toda razón sobre el sentido de su vida y de su esfuerzo. Nos recuerda esto la admiración del salmista al contemplar la grandeza y la belleza de la creación de Dios. Cuando contemplo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que formaste, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes?
el Hijo del Hombre para que de él te ocupes, y sin embargo lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y honor, lo hiciste administrador de la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Presente en medio de todos los pueblos, de acuerdo con su vocación universal, la Iglesia busca estrechar los lazos de fraternidad entre todos los seres humanos, valorando y respetando las distintas culturas. En todo ello, la Iglesia no se mueve por ninguna visión terrena, solo pretende una cosa: continuar bajo la guía del Espíritu Santo la obra del mismo Cristo, que vino al mundo para dar testimonio de la verdad, para salvarlo, no para juzgarlo, para servir y no para ser servido. De esta manera expresa el Concilio: para llevar el Evangelio en nuestro tiempo a todos los pueblos, debe procurar un diálogo respetuoso, un servicio generoso en medio de las distintas circunstancias en las que se desenvuelve la realidad humana. En otras palabras, la evangelización se realiza como una respuesta a las distintas circunstancias en las que se desenvuelve la realidad humana. Por ello, sigue diciendo el texto del Concilio, para cumplir con esta tarea, corresponde a la Iglesia el deber de permanecer escrutando a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que, acomodándose a cada generación, pueda responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la vida futura, y sobre la mutua relación de ambas. La expresión interpretar los signos de los tiempos es propia de Jesús, quien la utiliza cuando los fariseos, los escribas y saduceos le piden un signo del cielo para estar seguros de quién es Él. Es entonces que les reclama diciendo: con que ustedes saben distinguir el aspecto del cielo, pero no son capaces de interpretar los signos de los tiempos. Mateo 16. En otras palabras, con toda la ciencia que ellos pueden tener sobre las realidades terrenas, de tal forma que saben cómo habrá lluvia, cuándo llegará el viento, ¿cómo es posible, dice Jesús, que no sepan encontrar los signos de la presencia de Dios en el tiempo presente y en las obras realizadas por el mismo Jesús? Es necesario, por eso, dice el Concilio, conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus expectativas, sus aspiraciones, sus problemas y su índole muchas veces dramática, para conocer en medio de nuestros acontecimientos la acción salvífica de Dios. Interpretar los signos de los tiempos es una llamada de atención de Jesús para que sepamos encontrar la presencia de Dios en nuestra historia, presencia que se manifestó de una vez para siempre en la persona del mismo Jesús, porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es el resplandor de su gloria, la esencia de su divinidad, el Logos eterno de Dios hecho carne, y habiéndose manifestado en la plenitud de los tiempos, sigue presente en medio de nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos.
El mandato de Jesús a sus apóstoles de ir y anunciar el Evangelio, es decir, la buena nueva de la salvación, significa llevar la respuesta de Dios mismo a todos los acontecimientos y expectativas humanas. ¿Cuál es la realidad humana que hoy necesita ser iluminada con el Evangelio? Ya el mismo Vaticano II señaló que nos encontramos en un periodo de profundos y rápidos cambios que no solo afectan la manera de entendernos como seres humanos, sino también la forma en que comprendemos el universo. El desarrollo de las ciencias y la tecnología nos ha llevado a conocer más la estructura del universo y a comprender mejor el misterio de la vida. Sin embargo, al mismo tiempo, estos avances han provocado dos conclusiones equivocadas que afectan directamente nuestra dimensión religiosa. Por una parte, la negación del espíritu, que se concluye con lo que se concluye que los seres humanos somos una especie más del mundo animal. Y por otra, la negación de la trascendencia, de tal forma que el universo se explica por sí mismo sin necesidad de un principio creador, sin necesidad de Dios. No puedo dejar de recordar aquella frase del famoso psiquiatra, psicólogo que inspira a lo largo de los siglos, Sigmund Freud, que como conclusión de sus estudios sobre los traumas interiores de cada persona, lo resume en una frase, mostrando con ello la nueva antropología, apoyada en la teoría de la evolución de Darwin, de la sociedad perfecta de Marx y de la muerte de Dios de Nietzsche. Decía Sigmund Freud: no somos más ni somos mejores que los animales. La tendencia de una buena parte de los científicos y pensadores del siglo XX se desarrolló bajo esos criterios, tal como lo expresa el famoso filósofo y escritor italiano Umberto Eco. Aceptemos, decía él, al menos por un instante, que el hombre aparece sobre la tierra por un error del torpe azar, entregado no solo a su condición mortal, sino condenado a tener conciencia de sí mismo y que sea por ello el más imperfecto de todos los animales. Decía Sigmund Freud: no somos más ni somos mejores que los animales. Y dice aquí otro de estos pensadores: sí somos un poco más, tenemos conciencia de nosotros mismos y tal vez por eso somos el más imperfecto de los animales. ¿Por qué? Porque este hombre, sigue diciendo Umberto Eco, para encontrar el valor de esperar la muerte, se convertiría necesariamente en un animal religioso. Parece un contrasentido, una paradoja. Entre más grande es el desarrollo del ser humano, más pequeño es el concepto que tenemos de nosotros mismos. Por ello apuntaba con mucha agudeza el Papa Juan Pablo II a finales del siglo XX, al contemplar el camino de la nueva antropología que trastocaba lo más básico e importante, es decir, el valor de la vida, de la sexualidad, del matrimonio, de la familia. Decía Juan Pablo II: no se puede sino temer las más funestas consecuencias que podrían llevar a la humanidad hacia una derrota, cuya primera víctima será el hombre mismo.
Lo que era una preocupación para el Papa Juan Pablo hacia un futuro incierto, ya es una realidad de nuestro tiempo. Vivimos un tiempo de cambio de época, se dice, un profundo cambio cultural, en que en unos cuantos años ha echado por tierra la antropología cristiana, lentamente construida durante los últimos 2000 años. En los últimos 20 ha sido echada abajo. Uno de los rasgos más profundos es el relativismo, que niega la posibilidad de conocer la verdad. Anula también la validez de las normas morales universales, dando paso a 1000 concepciones individuales contrapuestas y contradictorias, donde nada es definitivo y ya ni siquiera la identidad de ser hombre o mujer es algo claro, por lo que desaparece la consistencia de todas las instituciones que hablan de nuestra realidad humana. Estamos en el tiempo del pensamiento débil, o como le llamó de una manera muy sugestiva un pensador judío polaco, Zygmunt Bauman. Estamos en el tiempo de la cultura líquida, porque todas las certezas se nos escurren entre las manos, quedándonos en un mundo inestable y caótico. De aquí se desprenden las crisis del matrimonio y la familia, la falta de respeto a la vida humana desde la concepción, durante su desarrollo y al fin de la existencia. El Papa Benedicto XVI dedicó todo su talento para iluminar con el Evangelio esta realidad cultural de nuestro tiempo, en la que se ha perdido el sentido de la vida y la trascendencia. Vean ustedes, vivimos en este tiempo de desarrollo, de 1000 posibilidades, de alcances nunca imaginados en la historia, y junto a esto vivimos en el tiempo de más suicidios, y especialmente de muchos jóvenes. Se ha perdido el sentido de la vida y la trascendencia. Decía Benedicto XVI, necesitamos reencontrar el rostro del verdadero Dios, porque solo quien reconoce a Dios conoce la realidad. La realidad es Dios, nosotros somos creación de esa realidad. Y solo conociendo a Dios podemos responder de un modo realmente adecuado y humano a la realidad humana. De ahí la importancia única e insustituible de Cristo para nosotros y para la humanidad, porque en Él conocemos al verdadero Dios como la realidad fundante, no un Dios solo pensado o hipotético, no un Dios imaginario o mitológico, sino el Dios de rostro humano, el Dios con nosotros, el Dios del amor hasta la cruz. Solo en el encuentro con Cristo, un mundo que se ha quedado en el vacío y en la oscuridad, se reencontrará con el Dios de la vida, se reencontrará con el verdadero sentido de la esperanza. No vamos a profundizar en esa gran problemática que recorre el mundo entero. Acerquémonos a nuestra realidad, la realidad de México, que necesita hoy la luz del Evangelio. Acerquémonos a esta realidad propia. ¿Cuáles son los signos de los tiempos que debemos reconocer en nuestra realidad mexicana para interpretarlos y orientar nuestra cultura hacia Dios? Al vivir en este mundo globalizado, naturalmente, con una comunicación cada vez más rápida y envolvente, debemos darnos cuenta de que no somos ajenos a nada de lo que ocurre en cualquier rincón de la tierra o en las grandes concentraciones humanas. Todo lo positivo y todo lo negativo lo compartimos,
el desarrollo en la medida de las posibilidades y también lo negativo que siempre se extiende con mayor rapidez. Sin embargo, hay situaciones que son muy nuestras, muy propias, tanto en el aspecto positivo como en los conflictos y en los males. Quiero tomar como punto de referencia para esta reflexión sobre nuestra realidad mexicana, con todos los pormenores, quiero tomar como referencia la visita que realizó a nuestro país el Papa Francisco en el año 2016, hace casi 10 años, porque él, fiel a su mirada sobre la realidad, organizó su recorrido para hablar de los grandes valores de nuestro pueblo y mostrar los grandes conflictos, las grandes tragedias que debemos resolver para retomar el camino de la esperanza. Ese mensaje del Papa Francisco conserva toda su actualidad. Su visita la realizó yendo a las periferias y a los lugares de conflicto donde debemos centrar nuestra atención como iglesia para seguir llevando el Evangelio tal como lo decía él. Debemos ser una iglesia en salida, de puertas abiertas, para ir al encuentro de nuestros hermanos necesitados de Dios. Para entender lo que trato de decir, quiero hacer una breve comparación entre el proyecto pastoral del Papa Benedicto XVI en su viaje a México en el 2012 y como contraste lo realizado por el Papa Francisco. Benedicto eligió un solo lugar de nuestra patria, desde donde quiso dar todo su mensaje. Llegó a Guanajuato, el centro geográfico del país, donde está toda la fuerza de un catolicismo beligerante en torno a Cristo Rey. Se trata del Bajío mexicano, marcado por la resistencia histórica y el heroísmo en la fe de nuestros mártires ante el embate del liberalismo y el socialismo. Teniendo como símbolo el monumento a Cristo Rey en el Cerro del Cubilete. Desde ahí, el Papa Benedicto quiso reconocer la fuerza de nuestro catolicismo y la grandeza de nuestra historia católica en nuestros mártires. Francisco, en cambio, dirigió su mirada hacia las fronteras geográficas y existenciales, donde están las realidades conflictivas, excluidas, cambiantes, donde la fe se debilita, donde la ausencia de Dios se hace más notable, donde los hombres y mujeres necesitan ser valorados en su dignidad, en sus derechos. El trazo de ruta de ese viaje responde a las opciones pastorales del Papa Francisco. Y no obstante las complicaciones que conllevaba esa logística tan exigente como lo es la visita de un pontífice, la llevó adelante. Elige ir a la frontera sur, pasando primero por las periferias del centro, tocando después las orillas de la conflictiva Tierra Caliente, para llegar finalmente hasta la lejana frontera del norte. Toca las 5 llagas de un México en llamas, parodiando el título de la obra de Juan Rulfo. Nos habla de los pobres, de los indígenas, de los jóvenes ante el crimen organizado, de los migrantes y de los presos. Todas estas realidades de nuestro país, aparentemente desarticuladas y sin relación unas con otras, las ha querido interpretar
desde el corazón palpitante de la religiosidad de este pueblo, desde la colina del Tepeyac, desde la mirada de Santa María de Guadalupe. Las etapas del viaje y algunas claves de lectura que debemos tomar en cuenta. Primero, el inicio. Todo comienza con un preámbulo, con el encuentro con las autoridades civiles y las autoridades eclesiásticas. En ambos casos, en un espacio cerrado, delimitado, distinguiendo la responsabilidad de cada uno. Con las autoridades civiles era un encuentro necesario como corresponde al protocolo diplomático con quienes presiden el gobierno de un país. La consideración cristiana hacia la autoridad es siempre de respeto, porque toda autoridad se recibe de lo alto, dio a entender Jesús ante el mismo Pilato. Pero el respeto está condicionado al límite de no contravenir la autoridad de Dios, que está por encima de las autoridades humanas, dirá el apóstol Pedro, cuando intentan prohibirle anunciar el Evangelio. Respeto sí a la autoridad humana, pero respeto y obediencia a Dios, que nos llama siempre a proclamar el Evangelio. El diálogo con las autoridades no suele ser fácil ni gratificante, pero siempre es necesario. Se debe realizar con franqueza, pero al mismo tiempo conservando la libertad de llevar en nosotros la convicción del Evangelio y la urgencia de comunicarlo. El Papa Francisco ha expresado ante las autoridades el motivo de su presencia en este país y ha dejado un mensaje comprometedor para ellos. Hoy vengo, decía él, como misionero de misericordia y de paz, pero también como un hijo que quiere rendir homenaje a su madre, la Virgen de Guadalupe, y dejarse mirar por ella. Manifestó con toda claridad su intencionalidad religiosa ante un mundo plural y desacralizado. En ese mensaje ante nuestras autoridades comenzó con el reconocimiento de los grandes valores de este pueblo, de esta tierra, nuestra cultura, nuestra historia. Pero decía él, la principal riqueza de este México son sus jóvenes. Un pueblo con juventud es un pueblo capaz de renovarse, transformarse. Es una invitación a alzar con ilusión la mirada hacia el futuro. Una frase que vale la pena destacar y conservar siempre en medio de nuestras tragedias. Mirar con ilusión hacia el futuro de México. El mensaje está dado. La situación presente del país no es alentadora, pero puede haber esperanza en las nuevas generaciones. Puede haber, porque la sola juventud no es garantía de nada. Debemos tomar en cuenta que un futuro esperanzador se forja en un presente con hombres y mujeres justos, honestos, capaces de empeñarse en el bien común. Ese bien común que en el siglo XXI no goza de buena salud. Junto a este reconocimiento, señala dos realidades lacerantes de nuestra sociedad: la desigualdad y la corrupción. La desigualdad social explica la pobreza que recorre todo el territorio, y la corrupción política se manifiesta en la descomposición social y la criminalidad que nos abruma. Ahí está el mensaje del Papa Francisco a nuestras autoridades, que hoy sigue más presente que nunca.
¿Qué ha dicho a nuestras autoridades eclesiásticas? Se reúne con ellos en la Catedral Primada de la Arquidiócesis de México. En primer lugar, ha querido poner frente a nuestros pastores, a todos los pastores y además presbíteros y demás consagrados, el modelo evangelizador de Santa María de Guadalupe. Solo mirando a la morenita, ha dicho Francisco, México se comprende por completo. Por tanto, les invito a comprender que la misión que la Iglesia les confía y siempre los confió, requiere esta mirada que abarque la totalidad. La Virgen María presente en nuestras tierras es todo un mensaje de la providencia de Dios para nuestra historia mexicana. Dirá el Papa a los obispos: sé que mirando los ojos de la Virgen alcanzo la mirada de toda la gente de esta tierra. Sé que ninguna otra voz puede hablar tan profundamente del corazón mexicano como me puede hablar la Virgen. Ella custodia sus más altos deseos y sus más recónditas esperanzas. Reconoce en Guadalupe un símbolo no solo del catolicismo, sino de la idiosincrasia de este pueblo mexicano, considerando el acontecimiento guadalupano como el evento fundante de este país y de la evangelización de este continente. María no es solo símbolo de este pueblo, sino que representa también la actitud que se debe tener hacia este pueblo, manifestada desde su mirada, que debe ser la mirada de los pastores, mirada sugestiva, desde donde ha armado su discurso a los obispos, pidiendo que tengan como ella una mirada de ternura, capaz de tejer la realidad social, mirada atenta y cercana, no adormecida, mirada de conjunto y unidad. Finalmente, con esa mirada atenta a María, llegamos a contemplar el misterio trascendente de Cristo, que se hace presente para nuestra salvación, y miramos también los mismos rostros necesitados de redención de este pueblo. Naturalmente, por todo esto se necesita una mirada capaz de reflejar la ternura de Dios. Sean, por lo tanto, obispos de mirada limpia, de alma transparente, de rostro luminoso. Hasta aquí esas palabras del Papa Francisco. El apunte teológico es muy claro. María fue elegida por su humildad para ser protagonista central de la historia de la salvación. Y ella misma en el Tepeyac elige a los humildes antiguos y nuevos, para ser protagonistas de esta misma historia. Esta idea la profundiza en la breve pero emotiva homilía de la Basílica. En primer lugar, el Tepeyac representa la periferia del antiguo México Tenochtitlan, camino por donde no pasaban los principales, eligiendo a Juan Diego, al más pequeño de sus hijos, para comenzar a construir una nueva página de la historia, no desde el poder político, no desde la autoridad religiosa, sino desde la respuesta y protagonismo de aquellos que no cuentan, que son insignificantes para los grandes constructores. Lejos de los que estaban trazando las nuevas ciudades y suntuosas catedrales, María quiere construir con la presencia de Cristo y la fuerza del Evangelio una nueva sociedad reconciliada a su alrededor. Elige al indígena agraviado y no al conquistador prepotente. Así logra despertar algo en Juan Diego que él no sabía expresar en ese momento.
una verdadera bandera de amor y de justicia, una esperanza para ser constructor desde su propia dignidad. En la construcción de ese otro santuario, que es el santuario de la vida, de nuestras comunidades, de la sociedad, de la cultura, que nadie debe quedar fuera. Todos somos necesarios, en especial aquellos que normalmente no cuentan por no estar a la altura de las circunstancias o por no aportar el capital necesario para la construcción de la sociedad. Este es el gran camino evangelizador de Santa María de Guadalupe. En realidad, María no ha pedido simplemente que le construyan un espacio devocional, la casita sagrada, sino una casa de encuentro donde se tejerán las relaciones nuevas alrededor de ella y de Jesucristo. Desde aquí traza el sentido geográfico y humanista del recorrido que se dispone a realizar, no sin antes señalar el propósito. No vino a resolver los problemas que tenemos, no trajo en su haber recetas infalibles contra nuestros males, no es el catedrático que todo lo sabe, no es el político que promete a diestra y siniestra que todo lo soluciona para ganar votos y olvidarse de la gente. Lo que quiso realizar el Papa Francisco fue caminar por esas tierras que nos duelen para recordar que somos nosotros, hombres y mujeres de fe, quienes debemos cambiar esta historia. Somos nosotros los protagonistas de una nueva esperanza. Desde esas palabras de María, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? No estoy aquí junto a ti. No te dejes de vencer por tus dolores, tus tristezas, tus miedos, nos dice María de Guadalupe. Hoy nuevamente nos vuelve a enviar como a Juan Diego. Hoy nuevamente nos vuelve a decir, sé mi embajador, sé mi enviado, a construir tantos y nuevos santuarios, a acompañar tantas vidas, a consolar tantas lágrimas. Tan solo camina por los caminos de tu vecindario, de tu comunidad, de tu parroquia, como mi embajador, como mi embajadora. Anda a construir mi santuario. Ayúdame a levantar la vida y la dignidad de mis hijos, que son tus hermanos. Con estas palabras, el Papa Francisco concluye esa meditación deteniéndose en silencio, en largo silencio, ante María, ante los ojos de María, para que María lo contemple y él contemple a María, para que seamos constructores de esperanza y de paz. ¿Cuál es ese recorrido? Todo lo que sigue es un recorrido testimonial por los lugares que nos piden a gritos un compromiso más serio y profundo como sociedad y como creyentes, como gobierno y como iglesia. Aquí está el escenario de los signos de los tiempos, de nuestro tiempo, donde debemos descubrir lo que Jesús nos pide para hacerse presente y convertirse en signo de esperanza, cambiando nuestra realidad. Lo que nos mostró sigue ahí, esperando nuestra respuesta. En su recorrido ha querido cruzar por las fronteras territoriales y existenciales. Primero, Ecatepec. Se acercó a los marginados de las grandes ciudades que sobreviven fatigosamente ante la opulencia del desarrollo. Por un lado, la gran ciudad de los grandes edificios y residencias, por la otra parte, la pobreza con toda su crueldad. De ahí pasa a San Cristóbal de las Casas.
fue a reconocer la dignidad y la sabiduría de los indígenas, pero siempre excluidos con su cultura y amenazados por el despojo de sus tierras. Se detuvo por unos momentos ante la tumba de un pastor que se entregó viviendo entre ellos el Evangelio, don Samuel Ruiz, contemplando en silencio, apreciando en silencio lo que nos corresponde hacer ahora a nosotros. Viajó después a Morelia, cerca de Tierra Caliente, donde está el refugio del crimen organizado, para encontrarse con los jóvenes amenazados en su futuro por la seducción del dinero fácil e inmoral del narcotráfico y otros delitos, ante la falta de oportunidades de educación y trabajo. Hoy sabemos que muchos de nuestros jóvenes desaparecidos son llevados a campos de corrupción y de exterminio ante la indolencia de las autoridades. Muchos acaban con su futuro y comprometen, convertidos en sicarios, su salvación. No podemos dejar de recordar los dramas que vivimos a cada paso en este país, los jóvenes. Un joven de 17 años que es capaz de asesinar a un líder que manejaba un motivo de esperanza. Los jóvenes son su futuro, decía Francisco, pero no por manera automática. Hay que vivir el presente para ser realmente transformadores del futuro. De ahí, de esa Tierra Caliente que nos sigue doliendo, se fue hasta la frontera norte, la lejana frontera, a Ciudad Juárez, para ser testigo de uno de los grandes dramas de nuestro tiempo: los migrantes, los desplazados, los rechazados de su propia tierra, los que podemos considerar advenedizos de Centroamérica, de Venezuela, de tantos rincones de nuestro país, buscando cómo sobrevivir, cómo tener mejores oportunidades de trabajo, cómo alcanzar una mayor dignidad. Muchos encontrarán por el camino la muerte, otros se toparán con muros infranqueables y unos pocos alcanzarán la ilusión de la prosperidad a costa de perder su familia, su cultura y hasta su fe. No dejó de visitar más allá, por allá mismo, especialmente en el contexto del Año de la Misericordia, uno de los penales más emblemáticos de nuestro país, por su peligrosidad y las condiciones deplorables de vida, donde se confunden las víctimas y los victimarios por obra de la injusticia humana, en una extraña mezcla de dolor, indignación y desesperanza. Habiendo recorrido las realidades más oscuras y lacerantes de nuestro México, hizo un llamado al compromiso de todos: las familias, los obreros, los empresarios, los políticos, los jóvenes, los religiosos. Concluyó toda esa serie de mensajes en la homilía de Ciudad Juárez diciendo: pidámosle a nuestro Dios el don de la conversión. Frente a esta realidad que nos duele, vivamos la conversión como iglesia. Una iglesia que debe ser distinta para llevar el Evangelio. Pidamos el don de las lágrimas, nos dice Francisco. Que no vivamos ya en la indiferencia, el don de las lágrimas de aquello que nos duele. Siempre hay tiempo para cambiar. Siempre hay una salida para ser nuevos. Siempre hay una nueva oportunidad. Nos ha dejado mensajes breves y no tanto con denuncias para buscar culpables, sino una invitación para convertirnos constantemente y a mirar juntos estas realidades
que exigen una respuesta, un compromiso de todos, pero especialmente de la Iglesia, que debe llevar a todos el Evangelio de la esperanza. En todo caso, el reclamo más fuerte lo dirigió a quienes estamos consagrados en la Iglesia, consagrados al servicio de los demás, tal como nos habló a los obispos, les habló a los obispos en la catedral y a los consagrados en el encuentro de Morelia. Frente a este mundo de criminalidad que se manifiesta con una violencia cada vez más inhumana, confrontó de cerca la misión de la Iglesia. Frente a esta realidad ha dicho en su mensaje a los consagrados: no nos puede ganar una de las armas preferidas del demonio, la resignación. Una resignación que nos paraliza y nos impide no solo caminar, sino también nos impide hacer camino. Una resignación que no solo nos atemoriza, sino que nos atrinchera en nuestras sacristías y aparentes seguridades. Que no solo nos impide proyectar, sino nos frena para arriesgar y transformar. La resignación, decían los padres del desierto en el siglo IV, es dejarnos vencer por el demonio que entra a través del pensamiento derrotista. Se trata del pensamiento más peligroso, la asedia, es decir, el cansancio, la indiferencia, la incapacidad de luchar, la falta de esfuerzo y compromiso, la ausencia de ideales y motivaciones. En una palabra, hemos sido derrotados por el demonio del mediodía, que nos doblega en un sueño profundo, simplemente porque hemos renunciado a seguir luchando. Podemos tener justificación ante ello por la peligrosidad y el terreno desconocido que nos rodea, y nos domina el miedo y nos paraliza el temor. No podemos dejar vencernos por la resignación y el miedo. La Iglesia es portadora del Evangelio de Jesucristo, la más grande noticia de todos los tiempos, para iluminar toda la historia y llenar de esperanza todas las realidades humanas. Frente a estos signos de los tiempos, nuestra respuesta debe ser volver a encender los signos de la esperanza. Es interesante retomar en este momento lo que dice un pensador coreano recientemente converso al catolicismo. Dice este pensador, de un nombre impronunciable, no lo pronuncio ahora, es coreano: ninguna esperanza nace donde impera un clima de miedo. El miedo reprime la esperanza. Así como la angustia aísla a las personas y es imposible compartirla, a base de miedo no se crea ninguna comunidad, ningún nosotros. En la angustia cada uno se aísla a sí mismo. En la esperanza, al contrario, conlleva la dimensión del nosotros. Esperar significa también propagar la esperanza que llevamos, transmitir la llama que está en nuestro corazón, avivar el fuego para que prenda en derredor. Hasta aquí este pensador. La esperanza es fermento entonces de revolución, catalizador de algo nuevo. Quien tiene miedo se somete al poder y al ambiente y a la cultura. Solo en la esperanza se da el intento de un mundo distinto y mejor. Se despierta el potencial revolucionario. Que no sea posible entre nosotros la revolución, entendida como un cambio definitivo y radical de las cosas orientadas hacia Cristo, se debe a que no llevamos esa esperanza.
Cuando no tenemos otra cosa a la que aferrarnos que al miedo, lo único que nos queda es reducirnos a la sobrevivencia de nuestros seminarios vacíos, a la sobrevivencia de nuestros conventos llenos de años, a nuestros miedos, porque no hay esperanza. La esperanza es un impulso hacia una realidad totalmente nueva, no simplemente anhelar un ambiente de tranquilidad que podría significar egoísmo, sino trascender la realidad limitada en que vivimos, impulsados por algo más que sentimientos, por algo más que la búsqueda de sobrevivencia, impulsados por el deseo de alcanzar la plenitud de la vida que en Cristo se nos ha prometido. Todo ello supone confiar en algo más que nosotros mismos, en darle un sentido y una razón de ser a la propia vida, sí, a través de los otros y con los otros, pero sobre todo encontrar el sentido en aquel que está más allá de nosotros y nos da sentido a la vida de todos, la esperanza en aquel que todo lo puede y es el principio fundante de la realidad. Es el antídoto para luchar contra todos los males del mundo. Más aún, es lo que nos permite perseverar a pesar de todos los males del mundo. El Papa Francisco ha querido recorrer este país mostrando no solo las situaciones que afectan la dignidad y el desarrollo de muchos, sino sobre todo nos ha querido mostrar la inmensa tarea que tenemos como Iglesia. No podemos renunciar como Iglesia a transformar esta realidad. No podemos dejar en los políticos un cambio que nunca vendrá de ellos. Debemos ser una Iglesia testimonial. La clave no se encuentra en grandes discursos, por más grandilocuentes que estos sean, sino en el compromiso, por más humilde que parezca. Me lleva a recordar aquellas palabras de San Ignacio de Antioquía en el siglo II, cuando la Iglesia era perseguida, cuando él mismo iba camino al martirio. Las grandes acciones de Dios se realizan en el silencio de Dios. Y consecuentemente, dice San Ignacio, vale más el testimonio que las palabras. El mismo San Ignacio de Antioquía escribió: cuando el mundo rechaza el cristianismo, lo que procede no es pronunciar discursos elocuentes, sino mostrar grandeza de alma. Esos son los mártires, semilla de cristianos. No necesitamos una iglesia de muchos discursos, sino una iglesia servidora en todos los campos y ambientes. El testimonio construye poco a poco el reino de Dios. El antitestimonio lo destruye en un instante. Necesitamos despertar la esperanza. El Evangelio que anunciamos comienza con la resurrección de Cristo, que nos muestra en este misterio todo lo que significa el amor de Dios que nos redime, que nos rescata, que nos levanta de todas las limitaciones y contrariedades, de tal forma que el dolor, la injusticia, incluso la muerte, son transformadas en orden a nuestra salvación eterna. No es mera casualidad que el tema de la convocatoria para este año, en este mundo que vive entre sombras y angustias, haya sido aquella expresión de San Pablo: la esperanza no defrauda. Y el lema que acompaña su realización es recordarnos que somos peregrinos en la esperanza. La esperanza, junto con la fe y la caridad,
forman ese tríptico de virtudes teologales que expresan la esencia de la vida cristiana. En su dinamismo inseparable, la esperanza es la que señala la orientación, indica la dirección, la finalidad de la existencia. La orientación fundamental está expresada en la fe. Creo en la vida eterna. Camino hacia la vida eterna. Esta luz de la esperanza nos da toda la fuerza para superar las contrariedades, toda la fuerza de esta convicción cristiana que está centrada en la persona de Jesús, perfectamente Dios, perfectamente hombre, que por nosotros murió y resucitó para abrazar todos nuestros dolores, para mostrar más allá de esta experiencia la realidad futura a la que somos llamados, de tal forma que en virtud de esta esperanza en la que hemos sido salvados, podamos mirar al tiempo que pasa con la certeza de que la historia de la humanidad y de cada uno de nosotros no se dirigen a un abismo y a una oscuridad, sino que se orientan al encuentro con el Señor de la gloria. Por ello, dice la carta a los Hebreos, la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. No se llenen de tristeza como los que no tienen esperanza. Primera Tesalonicenses. Un elemento distintivo de nosotros los cristianos es saber que hay un futuro luminoso, el futuro de Dios, del que vamos a participar eternamente. No conocemos los pormenores, ni podríamos explicar ese futuro. Solo sabemos que la puerta oscura del tiempo y de la muerte ha sido abierta de par en par, para que demos un paso a la trascendencia y hacia la plenitud de la vida, para que sepamos vivir con ideales, para que sepamos comprometernos con el hermano. Solo cuando el futuro es cierto, como realidad positiva, se lleva a cabo también un cambio en la realidad presente. Más aún, es con esta esperanza en el futuro de Dios que podemos cambiar el presente de nuestra realidad humana. Cuánta tarea tenemos en este México nuestro, marcado por tanta violencia, para llevar la esperanza. El Papa León XIV nos ha recordado en su exhortación apostólica sobre el amor a los pobres, que en la escena de la zarza ardiente en el desierto, Yahvé Dios bajó ante el clamor y sufrimiento de su pueblo Israel para enviar a Moisés a devolverle la libertad y la esperanza. En Jesucristo, Dios mismo baja a nuestra historia para abrir las puertas de la verdadera libertad y de la verdadera esperanza. No es el momento de cruzarnos de brazos. No es el momento para encerrarnos en nuestros miedos y angustias. No es el tiempo de indiferencia ni pesimismo. No es el tiempo en que pensemos que son los gobiernos los que cambian el mundo. No es el tiempo de encerrarnos como creyentes. Es el momento de mostrar la grandeza de alma para iluminar nuestras oscuridades y renovar nuestra cultura con la esperanza que brota del Evangelio. María ha convocado a los que se sienten excluidos. Es el primer milagro, que luego será la memoria viva de todo lo que ese santuario custodia. En ese amanecer de Dios ha despertado la esperanza de todo un pueblo y especialmente de los más pequeños. Ha convertido a los pequeños en constructores con su propio testimonio de un mundo nuevo,
del que somos parte, pero del que estamos llamados a renovar constantemente. Es nuestro tiempo, es el tiempo de nuestros jóvenes, de estos jóvenes que más que verlos sin futuro, deben ser los protagonistas del cambio al futuro. El santuario de Dios sigue siendo nuestra comunidad, nuestra iglesia con tantos rostros, que está llamada a renovar nuestro mundo en la esperanza de Dios. Muchas gracias.